¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Lynun con Ataque Arena. Pregunta, ahí te lo dejo a tu criterio. ¿Qué es mejor, Garra Umbría o Ataque Arena? Porque Ataque Arena va a estar metiendo bastante presión con lo que vienen siendo los básicos, a su vez de que también va a llegar rapidito a lo que viene siendo los cargados de hierbalazo y excavar. Pero si no lo sabías, también Lynun aprende Garra Umbría. Te lo dejo a tu consideración. Para mi apreciación es mejor Garra Umbría. ¿Por qué? Porque llegas más rápido, por consecuente vas a meter más presión. Caso distinto con Ataque Arena, pero ustedes lo vieron, es bueno Ataque Arena para Lynun, pero tiende a ser un poquito más tardado y el tiempo es vital en Go Battle League. A su vez vamos a estar viendo lo que viene siendo a Frostlass con triple axel. ¿Por qué lo llevas con triple axel, Raxito? Porque me gusta mucho el cargado, la mera verdad. No te voy a decir que no, sé que es un poquito mejor en ciertos escenarios lo que viene siendo el Alut, pero yo estoy encantado con lo que viene siendo ese triple axel y pues vamos a estarlo aprovechando. También vamos a estar viendo lo que viene siendo a Sableye con su set habitual. O ese Mobsy que lo aprendimos de memoria. Vamos a estar viendo lo que viene siendo unos combates y vamos a ver qué tan bueno es Lynun con Ataque Arena. A su vez te voy a invitar a que dejes un buen like, gente, eso me ayuda un montón. Y te voy a invitar también a que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés enterado cuando se esté subiendo un nuevo video al canal. Quiero decirte que es muy importante que actives eso porque muchas de las veces se dan por desapercibidos y por consecuente no se enteran cuando sale un nuevo videazo. Así que anímate, no vas a arrepentirte. Vamos a estar viendo lo que viene siendo el siguiente match donde Talonflame está encerrando horriblemente a nuestro Lynun y Sableye, que es el cambio seguro, tiende a entrar para darle un poco de cobertura a este combate. Vamos a estar viendo que tristemente tenemos que salir corriendo con Sableye, pero nos siguen carcauteriando con lo que viene siendo ese Azumarill y ya lo obligamos a sacar un escudo. Esa es la ventaja que tiene Sableye con retribución, que ya conectando uno tienden a cubrir el siguiente cargado. Ya sacaron los dos escudos, eso a mí me ayuda un montón porque está a condiciones que yo quiero. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Frostlass, el cual inmediatamente llegamos a lo que viene siendo el cargado de bola sombra y no le pensamos dos veces, lo lanzamos, despachamos a lo que viene siendo ese Talonflame y entra ni más ni menos que un Ferrothorn, el cual lo vamos a estar recibiendo con lo que es nuestro querido llamado Lynun, el cual pues va a servir como un escudo más para Frostlass porque esto está pitándose feo en el combate. Vamos a estar lanzando lo que viene siendo un excavar y miren ustedes ya el daño colocado que ya metió nuestro Lynun. A su vez, gente, quiero decirte que es verdad que Lynun tiende a ser un poquito mejor en los juegos de consola por el hecho de que allá tenía un cargado, no es un cargado, un ataque que se llama tambor, el cual baja las estadísticas a la mitad, es verdad, pero le aumenta las estadísticas y es un perder vida para ganar punch en lo que viene siendo los ataques. Yo espero que en algún momento Niantic se anime, por consecuente le ponga ese cargado a Lynun para poder darle un poquito más de jugabilidad, gente. Siento que le sigue faltando ese extra a Lynun para volverse meta, ya sea con otro básico, puede ser, pero me voy más a una cobertura de algo para pegarle lo que viene siendo los voladores. A su vez, gente, algo es emblemático en Lynun y es que fue el Pokémon, uno de los Pokémones que utilizaba Norman, el líder de tipo normal en la tercera generación. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo a Staraptor, gente, que
no deja de ser malo, la mera verdad, sigue metiendo bastante presión con sus cargados. Aquí dejamos pasar el cargado de ese Staraptor, nos tiran, nos despachan a nuestro querido y amado Sableye. Vamos a estar metiendo lo que viene siendo un triple axel, el cual ya sacamos el segundo escudo de parte del rival y va a estar aventando su cargado. No pasa nada, lo vamos a estar escudando y vamos a apostarle lo mejor a este combate que se complicó bastante. El rival va a estar regresando con lo que viene siendo Staraptor. Al tener un mejor ataque le va a ganar a Froslass, que no cualquiera le gana lo que viene siendo Froslass, gente. Aquí aventamos un básico de ataque arena y aventamos inmediatamente un hierbalazo para llevarnos la victoria. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo algo muy curioso. Aquí me llamó mucho la atención este match porque, créanmelo, a 0 escudos, aclaro, 0 escudos, gana el match Lynun contra este Dragonite. Por eso es que les digo, es muy bueno, solamente le falta un cargado extra para poder romper, o no, mejor no romper, pero tal vez meterle más presión en el meta. Aquí tiramos con un hierbalazo lo que viene siendo Dragonite, entra Vigoroth, Lynun hizo su chamba, pero pues nos da un mal sabor de boca porque no lo hemos podido hacer brillar a Lynun. Por consecuente, tiende a pasar muy desapercibido por ese tema. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un triple axel con la intención de empezarnos a bustear y empezar a meter presión con nuestro querido Pokémon. Vamos a estar aventando otro triple axel aquí. Ya empieza a ser peligroso Froslass, gente. Miren ustedes ya el daño colocado por un triple axel y todavía nos busteamos, gente. Está rotísimo ese triple axel para Froslass, que si ya de por sí era poderoso con sus cargados, con esto tiende a despacharse a cualquier Pokémon si así lo desea, siempre y cuando esté busteado. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un cargado que va a ser un Surf. Ahí entramos con nuestro Sableye, nuestro duendecillo amarillo, que va a meter ni más ni menos que una retribución con el fin de ya despacharnos a ese Lantur y llevarnos la victoria. Aquí vamos a estar ahora sí conectando el retribución y con esto va a ser más que suficiente para tirar a ese Lantur y terminar el combate. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Lynun contra este Dewtwon, el cual los hierbalazos le van a doler, gente, la mera verdad le va a doler. Aquí contamos a las justas, aventamos lo que viene siendo un hierbalazo que conecta y el daño ya colocado, o sea, el daño que recibió ese Dewtwon es hermoso y precioso porque ya está a margen de farmeo. Si fuera otro Pokémon, aquí tristemente pues Lynun no se puede dar el lujo de farmearlo. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Froslass al ver lo que viene siendo el cargado de Serperion y metemos lo que viene siendo un triple axel hasta el excelente con intención de despacharse a Serperion. Miren ustedes ya el daño colocado, es verdad que nos metió bastante daño, pero pues ya hizo su chamba. Froslass, no me puedo quejar, así estaba planeada la jugada y vamos a estarnos llevando a básicos. A básicos lo que viene siendo ese Serperion, entra ni más ni menos que Lantur y vamos a baitearlo con un juego sucio, haciéndole pensar que es un retribución, no escuda, bien pensado por parte del rival. Aquí aventamos lo que viene siendo hierbalazo, vamos a ver si ahora sí lo escuda. Sí señor, lo escuda, le tenemos respeto a los cargados que pueden despacharse a Lantur. Vamos a estar sacando un escudo y vamos a ver el regreso de lo que viene siendo ese Dewtwon, el cual va a estar aventando lo que viene siendo un viento hielo. Queremos hacer brillar un poquito lo que viene siendo Lynun, por consecuente tuvimos que vernos forzados a lanzar lo que viene siendo ese hierbalazo y a las... Bueno, no puedo llamar a las justas. Ahí quisimos llegar a un hierbalazo más para despachar a Lantur. No se consiguió, no pasa nada. Y a básicos vamos a buscar llegar a lo que viene siendo dos juegos sucios. Lastimosamente el rival ya tenía un surf. Pero pues bueno, ni modo. Se trató de dar lo mejor, pero pues
por hacer querer brillar a Lynun, estas cositas pasaron. Y pasamos al siguiente combate y posiblemente sea el último de este video. Vamos a estar viendo lo que viene siendo Lynun contra Sharjabuk, el cual vamos a estar metiendo lo que viene siendo el excavar, no sin antes estarnos llevando un cargado por parte del rival, que va a ser un tijera X, y ya ha empezado a reflejar el daño. Aquí con otro de tijera X nos pueden estar despachando, es verdad, pero vamos a ver cómo cerramos el combate y vamos a estar escudando. Obviamente necesito hacer que brille un poquito más Lynun, que pasó desapercibido, gente, y vamos a estar aventando el excavar. Ya tiramos, quitamos escudo, estamos en igualdad de condiciones. Tristemente pues ya no veo mucho por hacer. Ay, dispénsame Lynun, no eres tú, soy yo. Vamos a estar viendo lo que viene siendo a Seiwa, y el cual a básicos se despachan a su Puchamon. Entra ni más ni menos que Shiftry, el cual está hardcountereando a Frostlass, que va a estar conectando lo que viene siendo el juego sucio. Aquí sacamos el escudo y vamos a estar buscando llegar a 2 triple Excel, que el primero para sacar un escudo, y el otro para poder hacer daño. Llegamos a lo que viene siendo el segundo triple Excel. Vamos a estar aventando lo que viene siendo el cargado. El rival lo deja pasar. Me sirve, sí, porque ya ya estoy completamente presionado, porque la mera verdad, Sableye, pues se puede decir que vamos a sufrirle, porque un cargado de Shiftry, créanme que duele bastante. Lo bueno que tenemos bastante vida para poder soportarlo, y esto va a derivar a que lleguemos a las justas a retribución, y con un retribución nos llevamos la victoria. Y esto fue lo que viene siendo Garra Umbría o Ataque Arena, que le conviene más a Lynun. Y te dejo lo que viene siendo la infografía de nuestro buen amigo y hermano Guillelucio, el cual está dando moneditas a y los precios que están manejando. A su vez deja un cofre Gimmighoul en la compra de una caja. Sin más, me despido.